Es Dubois, es Dubois. Ok, empezamos pues. Sí. Voy a pasar un momentito para atrás para hacer la presentación. Eso. Bueno, un gusto, profesora y compañeros. Hoy le vamos a dar nuestra charla sobre la adicción a las anfetaminas. ¿Cierto? Estos son los integrantes de nuestro grupo. Eh, y bueno, vamos a empezar con una introducción. Primero tenemos que saber qué son las anfetaminas para hablar sobre la adicción a estas. Las anfetaminas son drogas sintéticas adictivas y neurotóxicas, que son sustancias derivadas de la beta-fenil isopropilamina y se presentan en forma de cápsulas o pastillas. Algunas más usadas son la benzedrina, la dexedrina y la metillanfetamina. Originalmente fueron desarrolladas para tratar el asma, la hiperactividad y los desórdenes de sueño durante la Segunda Guerra Mundial. Administraron anfetaminas a los soldados con la intención de vencer la fatiga y mantenerse alerta. Como es un neurotransmisor, es una sustancia producida por una célula nerviosa capaz de alterar el funcionamiento de otras células de manera breve o durar a medida de la ocupación de receptores específicos y por la activación de mecanismos iónicos o metabólicos. Pero las drogas pueden alterar la manera de pensar, sentir y comportarse de las personas y de que afectan estas neurotransmisiones de diferentes maneras. Tenemos que ahora hablar sobre qué neurotransmisores son afectados por la adicción a las anfetaminas y sus mecanismos de acción. Las anfetaminas tienen un mecanismo de acción que involucra a varios neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, el aumento de la dopamina en el espacio sináptico se produce por un bloqueo de la recaptación y por aumento de la liberación, ya que la D-anfetamina penetra en la neurona exacto, y desplaza la dopamina y desplaza a la dopamina. El aumento de la dopamina en las áreas del hipotálamo lateral regula la sensación de apetito, mientras que a nivel de las vías nigroestriales del mesocorticol límbicos, exacto, han sido implicados en las propiedades psicoestimulantes y gratificantes de la anfetamina. El aumento de la concentración de los neurotransmisores en el espacio sináptico se produce tanto por un bloqueo de recaptación en un mecanismo similar al de la cocaína, pero con un punto de fijación diferente, o por el aumento de la liberación de la D-anfetamina. Esta puede penetrar en la neurona y desplazar a la dopamina de sus depósitos citoplasmáticos no granulares, como la consiguiente depresión del neurotransmisor. No, espérate, sigo yo. La inhibición de la. Sí, esto aquí te podemos ver cómo cómo la dopamina y la noradrenalina son desplazados por la cocaína. Puedes echar para atrás un momentito. Okay. La inhibición de la reacción de la serotonina. Las anfetaminas aumentan la concentración extracelular de la serotonina porque lo desplazan de su transportador presináptico específico. Cuando una anfetamina se une a los transportadores de serotonina, por una parte evita que ésta pueda entrar en el terminal y por otra interviene el mecanismo de recaptura, de modo tal que la serotonina sale al espacio sináptico. Este mecanismo parece más selectivo en fármacos como la fenfluramina y la dexenfluramina, los cuales también liberan serotonina.
de sus depósitos intracelulares y son capaces de activar receptores 5-HT1. El aumento de la serotonina también interviene en lo que es el efecto anoxerígeno producido por las anfetaminas. Bueno, ahora vamos a hablar del aumento de la liberación de la noradrenalina. La anfetamina facilita la liberación de la noradrenalina al ser transportadas hasta las terminaciones nerviosas por el mecanismo de recaptación. Una vez las terminaciones nerviosas son captadas por el transportador vesicular a cambio de noradrenalina que se escapa del citosol, solo actúan débilmente sobre los receptores adrenérgicos. Dicho mecanismo explicaría en parte los efectos centrales de las anfetaminas, como incremento en la actividad motora, la disminución del cansancio y los efectos periféricos que acompañan estos fármacos, como son la taquicardia, sudoración y dificultad de emisión. Las monoaminas, que son transportadores vesiculares de monoaminas responsables del transporte de las monoaminas del citoplasma hacia las vesículas del almacenamiento. Ok, listo. Esto ya lo mostré hace un momentito. Las bases moleculares de la anfetamina tienen mecanismos de acción que incluye el bloqueo de la recaptación de adrenérgicos y de dopamina, estimulación o liberación de monoaminas, que ya mencionó mi compañero, e inhibe la monoaminoxidasa. La anfetamina es un compuesto quiral, miembro de la familia de las fenetilaminas. Sus dos formas estereoisómeras de anfetaminas son la levo y dextroanfetaminas, ambas agonistas indirectas de los sistemas catecolamínérgicos. Previenen la recaptación de dopamina y noradrenalina. Así también estimulan su liberación de las terminales nerviosas. Se ha demostrado que la D-anfetamina es más potente que la L-anfetamina, tanto desde el punto de vista conductual como farmacológico. La anfetamina también incluye una variedad de sustancias que pueden ser estimulantes o alucinógenos. La siguiente, por favor. Mecanismos cerebrales y el sistema de motivación-recompensa. Anatómicamente constituido por neuronas dopaminérgicas agrupadas en el área ventral tegmental, AVT. Si pueden ver la imagen A, donde se reúnen los 4 puntos de colores, esa es el AVT. Estas neuronas proyectan al núcleo accumbens, la vía mesolímbica azul, a la amígdala, que es la vía mesocortical roja, la vía tuberoinfundobilar roja, donde la dopamina ejerce su acción sobre los receptores dopaminérgicos D1 y D2, como se puede ver en la imagen B. Las neuronas del núcleo accumbens y las terminales glutamérgicas llegan a otras estructuras como la corteza prefrontal y que es la ruta mesocortical roja. Estas son las únicas vías dopaminérgicas en el cerebro. Son importantes para el sistema de motivación y recompensa. El AVT se activa al realizar tareas gratificantes, como alimentarse, que es llamado un reforzador necesario porque sigue una necesidad homeostática del cuerpo. Aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, lo activa, mientras que la amígdala lo inhibe. También se activa con drogas de abuso, llamados reforzadores vacíos, que no responden a una necesidad homeostática. Los reforzadores necesarios, que ya mencioné, se diferencian de las drogas de abuso, ya que estas activan intensamente el área ventral T, provoca una mayor liberación de dopamina y una mayor sensación de placer, afectando el sistema de motivación y recompensa, generando una liberación masiva de dopamina
asociada al consumo y por consecuencia se libera una cantidad mucho menor al cesar el consumo. Durante la abstinencia del consumo de la droga, se manifiesta la dopamina y se relaciona con un estado de ánimo disfórico, afectando al usuario llamado el síndrome de la abstinencia, obligando al usuario a consumir de nuevo. Con base en estudios de imagen en humanos, se demostró que hay una disminución del metabolismo basal de la glucosa en la corteza orbitofrontal, una zona asociada a la jerarquización de los estímulos y una disminución de la expresión de receptores D2 en el núcleo accumbens. Si estos sistemas de motivación-recompensa están bajo la regulación cortical del CPF, la corteza prefrontal. Y si esta corteza prefrontal se encuentra disfuncional, puede ser responsable de la expresión de conductas mal adaptadas a un sujeto con adicción. Me dio un anuncio de mala conexión. ¿Aún me escuchan bien? Vale. La disfunción de la corteza prefrontal puede ser producto de una carga genética o una regulación anormal epigenética. La siguiente, por favor. Los síntomas que experimentan las personas al consumir anfetaminas son la pérdida de apetito. La de signos es primero, disculpe. Los signos que se experimentan son el aumento en la presión arterial, aumento en la frecuencia cardíaca y el aumento en la temperatura corporal o hipertermia. La siguiente, por favor. Los síntomas y efectos de las anfetaminas son la pérdida del apetito, problemas del sueño, taquicardia, pérdida de memoria, enrojecimiento de la piel o alucinaciones, y disfunción sexual. Bueno, como ya sabemos, la vida tiene un efecto positivo y un efecto negativo. Generalmente con las anfetaminas, los efectos negativos sopesan los efectos positivos. Dentro de los efectos positivos de la anfetamina tenemos que los pacientes se sienten con una sensación de pensamientos más libres, dejan de tener hambre, sueño, se sienten más sociables e inclusive tienen un mayor aumento de energía. Pero esta es una droga que causa adicción y una grave. Por lo menos los efectos perjudiciales tenemos una disminución del apetito y una pérdida de peso. Como se sabe, estas anfetaminas se utilizan para procedimientos donde se quiera que un paciente baje de peso, pero lo que ocurre es que esta falta de apetito puede llegar a provocar desórdenes alimenticios. Adicionalmente, como las anfetaminas producen un gran estrés dentro del sistema nervioso central, llega a provocar sentimientos de nerviosismo y ansiedad. Adicionalmente, los pacientes tienen problemas del sueño, debido a que, como mi compañero dijo anteriormente, se ha demostrado que durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos soldados que utilizaban anfetaminas para mantenerse más activos durante su trabajo, sentían que cuando se les tocaba sus horas de descanso no eran suficientes, por lo menos, y desarrollando de esta forma trastornos de insomnio. Adicionalmente, pueden tener problemas emocionales debido a este síndrome de abstinencia, que como mi compañero lo explicó anteriormente, en el sistema de motivación y recompensa del nuestro sistema nervioso central, hace que los pacientes estén en un estado de ánimo negativo o con una depresión grave. Adicionalmente, el cerebro es una de las zonas más afectadas debido a que las anfetaminas tienen un gran efecto en el sistema nervioso central. Siguiente. Esos fueron los efectos superficiales. Adicionalmente, las anfetaminas pueden llegar a provocar dolores estomacales o inclusive diarrea si se llegan a abusar. Siguiente. Con el abuso de anfetamina pueden llegar a desarrollar una crisis por abuso o una sobredosis. No hay ningún
tratamiento específico que ayuda a disminuir este abuso de anfetaminas, pero lo que se suele utilizar para disminuir los efectos de la anfetamina dentro del cuerpo es utilizar benzodiazepinas que utilizan como sedantes, como lo son el lorazepam, que se utiliza para disminuir la excitación del sistema nervioso central. También se utilizan nitratos para disminuir la hipertensión, que es característico de las anfetaminas. Y finalmente se utilizan betabloqueadores para las arritmias y taquicardias. Por lo menos se utilizan medicamentos como la benzodiazepinas porque estas estimulan la producción y la liberación del neurotransmisor GABA, que está implicado en la realización de muchas actividades en el cuerpo. Adicionalmente, no hay ningún tratamiento para los pacientes que sufran de este síndrome de abstinencia. La única forma de poder sobrellevar este síndrome es mediante ayuda profesional y ayuda de los familiares. Siguiente. Bueno, y una pequeña cápsula informativa. Toda droga que no sea prescrita por un médico será ilegal. Alguna droga, un ejemplo de anfetaminas legales son las que se utilizan, como dije anteriormente, en los procesos de pérdida de peso de personas obesas. Un ejemplo de esto sería el Evecol, pero generalmente las anfetaminas son de uso ilegal. Esta tenemos ejemplos como comúnmente se como GUI, LU, SPID y elevadores. Cabe destacar que las anfetaminas, metanfetaminas o como se le llame, pueden venir en cualquier presentación. Puede venir en líquido, en cristal, en cápsula o en polvo. Adicionalmente, hay diversas formas de utilizarlas. Por lo menos se pueden inyectar al torrente sanguíneo, se pueden colocar sobre el paladar, pueden ser fumadas o inclusive pueden ser tragadas. Siguiente. Ahora tenemos un pequeño video que le explica más a fondo cómo son cómo ocurre la farmacodependencia en las anfetaminas. Yo tampoco tengo audio del video. Bueno, si no se puede escuchar, está bien, pues. Nosotros compartimos posteriormente el link para el video. Siguiente, pues ya para concluir. ¿No se escucha? No, no se escucha. Ok. Bueno, para concluir, por mi parte, cabe destacar que las anfetaminas, en definitiva, son drogas peligrosas que suelen tener más efectos negativos que positivos. Adicionalmente, no hay ningún tratamiento, o por lo menos los tratamientos aún suelen ser en estado de hipótesis, debido a que se siguen haciendo estudios para poder ayudar a estas personas que sufren de este síndrome de abstinencia por anfetaminas.
Puede ser cualquiera del grupo o los que presentaron, profesor. Ah, bueno. ¿Pregunto yo o...? Ah, ok, esto. Pero pues, cualquiera, profesora. Ah, una pregunta. Uy, pero la presentación es que no podemos ver a dónde está señalando el canal y eso. Alguien que está allá puede poner su cámara y ya. Sí,
Buenos días, profesora y compañeros. Hoy mi grupo de personas tenemos el agrado de presentarles la charla de accidentes cerebrovasculares. Bueno, los integrantes soy yo, Natalie Navarro, Wilfredo Benito Perlaza, Casey Calmer, Rubén Jiménez, Zulema Díaz, Ina Chen, Michael Chávez, y no sé quién me falta porque algo está tapando ahí. Pero sí. Luciel. Luciel, sí. Ok, el neurotransmisor afectado es el glutamato. Este neurotransmisor está afectado ya que en el accidente cerebrovascular hay un coágulo que tapa el flujo del oxígeno en una parte del cerebro. Esto causa que los niveles de ATP bajen o caigan significativamente, y esto causa un daño en el funcionamiento de las bombas dependientes de ATP, como la de sodio y potasio. Esto causa un desbalance iónico, y este desbalance iónico causa una despolarización prolongada en la neurona. Esta despolarización prolongada es lo que causa la excitotoxicidad, que veremos ahorita en lo de las bases moleculares. Pero básicamente cuando se desencadena esto es como un ciclo vicioso, porque se libera el glutamato y empieza, como el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, empieza a excitar a las otras neuronas cercanas a ella a que hagan lo mismo que ella básicamente, y empiecen a liberar grandes cantidades de glutamato, y esto que lleva a la muerte celular o de neurona. Siguiente diapositiva. Ok, yo les voy a hablar de las bases moleculares que explican las alteraciones. Bueno, ya bien sabemos que en el accidente cerebrovascular, ya que sea por un taponamiento de la arteria o porque el lumen de la misma arteria se hizo muy grande y se disminuye el paso de la sangre, o sea, una ruptura de la arteria, por todos estos factores se reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Entonces se produce lo que es la hipoxia y la acidosis. Entonces, a causa de que no hay oxígeno en el cerebro, la vía aeróbica se inhibe, y lo que es la vía anaeróbica es lo que se da más porque ya no hay oxígeno, y esta vía produce mucho menos ATP que la vía que es con oxígeno. Entonces, como no hay ATP, la actividad de la bomba sodio y potasio está disminuida, y unas bombas que son calcio y sodio que también se disminuyen, y entonces lo que pasa es que el sodio no puede salir de la célula, porque lo que hacía la bomba es que sacaba 3 sodios y metía 2 potasios, y ahora esto no funciona porque no hay ATP para activar la bomba. Entonces se acumula el sodio, y eso hace que se despolarice la célula presináptica, que es lo que activa a las vesículas con el glutamato en este caso, y estas vesículas, como la misma célula está despolarizada y no puede volver a repolarizarse, lo que pasa es que ellas van a soltar glutamato hasta que el mismo glutamato no sea modulado bien por la misma célula. Entonces, esto es lo que causa la excitotoxicidad por glutamato a la postsináptica. Entonces, el glutamato tiene receptores en la postsináptica que son los NMDA, los AMPA y los decainato, que son los ionotrópicos, y también tiene metabotrópicos, pero los que están más involucrados en esta parte son los ionotrópicos, los de NMDA y de AMPA, que son los que son más permeables a lo que es el sodio, y también al mismo glutamato y al calcio. Entonces, lo que ocurre es que el mismo glutamato se une a los receptores, y estos, como se van uniendo, lo que va a causar es que se aumente, como también son permeables al calcio, el calcio aumenta
en la posináptica, causa lo que es la actividad enzimática que no debería ser. Y esta actividad enzimática de las lipasas, de las proteasas, lo que hacen es romper la barrera, o sea, la membrana celular, y esta membrana se ruptura y entran más iones que están en el líquido extracelular adentro de la célula, y esto activa a las mitocondrias, y las mitocondrias producen un factor de apoptosis, y entonces esto es lo que causa que haya muerte celular. Y bueno, sí, por eso es que se le dice que es excitotoxicidad, como el glutamato es un neurotransmisor excitador y está produciendo que la célula se muera, entonces por eso se llama así. Bueno, siguiente. Ahora vamos con los signos que se ven en un ACV. Principalmente lo que es una simetría facial. Se nota que se le cae un lado de la cara. Tiene dificultad para hablar, ya que al tratar de decir una frase simple, esta arrastra las palabras o habla de manera extraña. También tiene debilidad en uno de los brazos, y cuando trata de levantar los dos, generalmente uno siempre cae. Y tiene problemas para caminar, ya que siempre anda tropezando. Siguiente. Ahora en los síntomas, generalmente se presenta un entumecimiento o una debilidad en una parte del cuerpo, ya sea en la cara, los brazos o las piernas. También tiene problemas para hablar, pero generalmente más al comprender. Tiene problemas de visión, ya sea en un ojo o en ambos, y tienen falta de coordinación. También presentan lo que es un dolor de cabeza intenso, sin ninguna razón conocida. Presentan lo que es desorientación, confusión y problemas con la memoria, al igual que presentan fatiga y náuseas y vómitos. Siguiente. Ahora tenemos como conclusión que hemos aprendido que el neurotransmisor afectado en un ACV es el glutatúa, abriendo los canales de cationes e induciendo la despolarización en la terminal de la membrana posináptica. Un accidente cardiovascular se va a dar principalmente cuando una arteria cerebral que lleva sangre rica en oxígeno al cerebro tiende a reventarse, a obstruirse por un coágulo de sangre u otras partículas. También se debe tener en cuenta que la cantidad de glutamato en el cerebro será estimulada de una forma anormal, que puede incluir lo siguiente: que las células nerviosas que liberan demasiado glutamato van a producir un daño o muerte neuronal, lo que se conoce como una excitotoxicidad por glutamato. También cabe recalcar que es de suma importancia el conocimiento ante un evento episódico que presente este tipo de pacientes, ya que se debe brindar atención médica inmediata, ya que podrían morir en horas, y se ha comprobado que los pacientes con un ACV no pueden regresar a su vida cotidiana, ya que pueden presentar algún tipo de deterioro permanente en sus funciones físicas y motoras. Siguiente. Bueno, ahí están las bibliografías. La siguiente. Las evidencias. Siguiente. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué es la hipoxia? Eh, No escuché. Ok, gracias.
Sí. Bueno, lo que entendí en la charla, el glutamato se encuentra incrementado. El NMDA. El NMDA requiere una hiperpolarización y también que se una hipopolarización y también que se le une al glutamato. Al receptor NMDA. Eh, sí, creo que también participan en la hipopolarización. Son receptores ionotrópicos que también pues ayudan en el flujo de los iones de, creo que es de calcio y sodio, es el NMDA y los otros dos son de sodio y potasio, si no me equivoco.
Magnesio. Sí, magnesio.
Sí, profe. Entendido. Una pregunta. ¿Empieza a las 11 y a qué hora termina? Ok. Hasta las 11:15, entonces. Ok. Son 10 preguntas, profe. Ok, profesor. Ok, profe. Hasta luego, profesora. Chao, profe. Muchas Gracias, profesora. gracias. Chao, muchas gracias, profesora. Gracias.